Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, Padre. Porque para siempre, Señor, eres misericordioso con nosotros, Señor. Porque día a día, Señor, nos das tus bendiciones y nos muestras, Señor, tu presencia. Te pido, Señor, que seas con nosotros en este lugar. Que tú, Señor, cumpla la promesa, Señor, que nos has dado, Señor, de que en donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Te doy gracias, Señor. Te ruego, mi Señor, que hables a través de nuestra boca, Señor, y que unjas nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir esta palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace un tiempo, gloria a Dios. Sí. Estoy desconectado yo. Hace un tiempo les había yo hablado sobre un mandamiento que a veces nosotros tenemos olvidado por la costumbre y porque tal vez la sociedad del mundo así nos lo marca. A veces nos encontramos con personas que dudan y que ponen de manifiesto esas dudas diciendo quién escribió la Biblia. Es que esto es como un desafío. A veces a la gente no la podemos convencer de la autoría de la Biblia porque sencillamente no creen en Dios, o porque no quieren creer, o porque no les conviene creer, o por la razón que sea. Esto hace muy difícil el hecho de que nosotros pongamos en las mentes de aquellas personas las leyes que emanan de la Biblia, las cuales son buenas para nosotros y de donde nosotros recibimos justicia. La ley en realidad nos fue puesta para que nosotros tuviéramos concepto, idea de lo que es pecado, de lo que es transgredir, digamos, un ordenamiento de Dios. A fin de cuentas somos nosotros sus hijos o sus criaturas, de acuerdo al pensamiento de muchos. Y como tales nosotros debemos de respetar y apegarnos a las leyes que Él nos puso, tanto morales como físicas, ¿sí? El Señor nos haga de cuenta que nos recomienda que no nos tiremos de un edificio de 10 metros. Y nosotros, pensando que estamos por encima de eso, podemos hacerlo. Y vamos a sufrir las consecuencias en la caída. Lo mismo pasa con las leyes morales, ¿sí? Cuando nosotros desobedecemos las leyes morales del Señor, hay caídas y hay consecuencias. Particularmente cuando nosotros decimos ser creyentes y no lo manifestamos de esa manera, poniendo en duda la palabra de Dios. Hace tiempo les había hecho el comentario sobre una película que habían pasado, que tuvo mucha, digamos, popularidad, que se llama Dios es real o El cielo es real, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes la vieron. Y tal vez a muchos de ustedes le llame la atención el hecho de que las personas, escuchando el testimonio de un niño que les había dicho que había ido al cielo y que había visto las cosas como las había visto, la gente no le creía, ¿sí? Es decir, ellos, a pesar de que se decían que eran cristianos y que pertenecían a una iglesia wesleyana y que por lo tanto tenían principios metodistas y creían en la santidad y todas esas cosas, no creían en las cuestiones sobrenaturales o que estaban por encima de su entendimiento, de su conocimiento o de su razonamiento. Lo consideraban eso como si fuera una fantasía. Y para muchas gentes el cristianismo es como una fantasía, es una manera de que nosotros tengamos nuestra conciencia tranquila porque pensamos que cumplimos con Dios al asistir a una congregación o al decir que somos cristianos y autodenominarnos de esa manera y
digamos, promulgar delante del mundo que nosotros somos creyentes, cuando en realidad tal vez lo que está pasando es que nosotros tengamos la Escritura nada más como una forma de tranquilizar nuestra conciencia, de estar, digamos, pensando que Dios se agrada en que nosotros nos digamos creyentes, pero no le creamos a Dios, ¿sí? A veces la forma de decir yo creo en Dios es muy distinta de decir yo le creo a Dios, ¿sí? Son dos maneras muy distintas de concebir el pensamiento que nosotros tenemos respecto a la divinidad. Una cosa es decir yo creo en Dios. Mucha gente lo hace, salga hacia la calle y el 99%, 99.5, 99.9% de la población que está allá afuera le va a decir que cree en Dios. Pero hay una diferencia entre decir yo creo en Dios y decir yo le creo a Dios, ¿sí? Cuando nosotros decimos yo le creo a Dios, nosotros estamos diciendo que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad para nosotros, que nosotros no ponemos en duda ni una tilde ni una jota, que nosotros creemos las palabras del Señor que nos dijo, no, esta ley no pasará, ni una tilde ni una jota de esta ley pasará hasta que toda ella sea cumplida, ¿sí? Mientras nosotros estamos puestos, digamos, en esa postura de creer que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y que nosotros debemos de creerla desde el principio hasta el final, ¿sí? Y que no debemos y no podemos poner en duda ninguna parte de ella. Nosotros debemos de ser consistentes en este pensamiento, debemos de ser nosotros fieles a ese pensamiento y no pensar que por la época, digamos, en la que nos estamos viviendo o por la evolución que tiene nuestra familia, nosotros podemos brincarnos esas leyes y decir que ya pasaron y que son obsoletas y que están viejas. Fíjese, las generaciones actuales se enfrentan a un gran problema, ¿sí?, para mantener intacto el hogar, ¿sí? Es atender las necesidades de los hijos y cuidar de los padres ancianos resulta muy difícil para muchas personas. De hecho, en esta relación el que sufre más desproporcionadamente es el padre, ¿sí? Los padres, digamos, en una familia, porque los hijos tienen un comportamiento que por consecuencia o por causa de la sociedad en la que vivimos nosotros empezamos a despreciarlos. Vemos nosotros, por ejemplo, en las películas de Hollywood, los hijos burlándose de los padres, haciendo mofa de ellos, en donde nosotros vemos una progresión, digamos, a la falta de respeto que los hijos les deben a los padres de una manera absoluta, ¿sí? Les hablan de tú, les hablan por su nombre, es decir, parece que nos están machacando la idea de que mi hijo y yo somos iguales, y eso no es cierto. La Escritura habla muy claramente de esa situación en cuanto hace referencia a que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice, ¿para qué? Porque esto tiene un propósito y porque esto tiene un pago también. Si estoy repitiendo esto, ya lo había predicado previamente, si lo estoy repitiendo, lo estoy haciendo porque creo que nosotros debemos de puntualizar muy bien qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios espera de nuestra vida. Para muchos de nosotros, nuestros padres ya pasaron. Mis padres ya murieron los dos, ¿sí? Eso no significa que yo no lo recuerde con cariño y con respeto, ¿sí? Más aún, a medida que me voy envejeciendo más consideraciones tengo hacia mis padres, ¿sí? Hacia la forma en la que me formaron, hacia la relación que tuve con ellos. No me acuerdo de las cosas negativas, no, esas las tengo olvidadas, ¿sí? Y las tengo olvidadas porque las cosas positivas salieron a flote. El hecho, digamos, de que haya habido
dificultades y que haya habido problemas, no significa que se pierde el respeto hacia ellos. Pues ahora nosotros estamos viviendo en una generación en donde se promueve, digamos, esa falta de respeto hacia los padres. Vemos nosotros que el mundo celebra el 10 de mayo como el Día de la Madre, y ya lo están promoviendo porque quieren vender algo, ¿sí? Esa es la verdad. Y la Escritura no habla de esa relación de una manera anual, digamos, ¿sí? En que el 10 de mayo de cada año vas a celebrar a tu mamá, ¿sí? Porque los 364 días y 365 días en los bisiestos, ella no se merece que la celebras, ¿sí? No se merece que le tengas consideración, no se merece que le guardes respeto, no se merece que te acuerdes de ella, no se merece que hables de ella con honra, o no se merece que de alguna forma tú estés al cuidado de ella. El 10 de mayo llévale flores, el 10 de mayo llévale un regalo. Los 365 364 días del año restante, olvídate de ella, no la visites, no te acerques a ella, no eres harina de otro costal, etcétera. Nos ponemos nosotros en condiciones en las cuales estamos negando, digamos, la relación que tenemos con nuestro padre y con nuestra madre. El Señor Jesús entendía perfectamente lo que era el significado de honrar a tu padre y a tu madre, que está puntualizado en Éxodo 20:12, ¿sí? Para quienes lo quieran buscar. Él mismo inmortalizó en la cruz la solicitud que tuvo por su madre al decirle a Juan: he allá tu madre y he allá tu hijo, ¿sí? Es decir, se lo estaba dejando a que la cuidara a ella, porque él tenía cuidado de ella todavía. Si se preocupaba porque sabía que le iba a faltar y que se iba a quedar sola, y él era el sostén de ella tal vez, o él era el que la cuidaba a ella, o él era el que se preocupaba por ella, a pesar de que tenía hermanos y hermanas, y que los primitos que dicen los católicos, no hay tal cosa, eran sus hermanos, ¿sí? Y eran sus hermanas, y ellos tal vez en una relativa desobediencia se olvidaban de esa relación que tenían que guardar, y por eso se le encomienda a Juan, ¿sí? Al discípulo amado, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le quiere mostrar al mundo que la preocupación, digamos, o el respeto que tenía, o la preocupación que tenía por su propia madre seguía existiendo, sabiendo que él iba a faltar. En el Antiguo Testamento, honrar a los padres se consideraba solemne y sagrado, ¿sí? No solamente era un mandamiento que estaba a la par, digamos, de los 4 primeros mandamientos que marcaban la relación que el hombre tenía con Dios. La Escritura nos enseña que los 10 mandamientos eran 2 tablas escritas por los 2 lados. En la primera tabla estaban 5 mandamientos, y en la segunda tabla estaban los otros 5 mandamientos. La primera tabla representaba la relación que el hombre tenía con Dios, y curiosamente dentro de esa relación estaba la relación del hombre con sus padres, porque decía: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Así les darás honra. Efectivamente, no había forma de sacar, digamos, ese ordenamiento de la Escritura. Sin embargo, nosotros lo votamos muchas veces y nos olvidamos de ello, ¿sí? En Levítico 19:3 confirma lo siguiente, lo puede leer también: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios, dice. No era solamente el hecho de que fuera un mandamiento que estaba aparte y que era relativo nada más a la época, ¿sí? No, fue algo, digamos, que fue escrito en el tiempo en el que los padres se estaban ocupando de los hijos, porque recordarán que durante toda esa generación, cuando esa ley fue escrita, fue el Señor el que se ocupó de los jóvenes y de los niños, ¿sí? Fue el Señor el que les daba de comer, fue el Señor el que les vestía. Dice que sus ropas crecían con ellos, ¿sí? Que sus zapatos no se envejecían, que seguían tan nuevos como cuando habían salido de Egipto. No, fue un periodo o fue un tiempo en el que el hombre
en que las cosas, digamos, o lo material en el hombre persistió y se convirtió en algo eterno. ¿Por qué? Porque estaban viviendo, digamos, en una época en la que el Señor gobernaba. Pero el hombre mismo no estaba sujeto, digamos, a eso. Y la relación que tienen con Dios es una relación que se tuvo que desarrollar a través de esos 40 años en la obediencia que se suponía que tenían que tener hacia Él. Porque la generación que había pasado lo había desobedecido flagrantemente, ¿sí? Cuando el Señor se había parado en el monte Sinaí, en donde había truenos y relámpagos y un ventarrón y un viento fuerte y todas esas cosas, y el Señor les habla dándoles la ley, ¿sí? Ellos lo oyeron con sus propios oídos, ¿sí? Y lo vieron con sus propios ojos lo que estaba pasando en el templo, en el monte, y ellos tuvieron temor, de donde después de eso aparece la ley, sí, aparece la ley escrita por la mano de Dios. Por eso es que se enoja Moisés cuando baja llevando las tablas y viendo que el pueblo se había olvidado de un ordenamiento que el Señor les había dado. Esto ocurrió 50 días después de que salieron ellos de Egipto. De ahí la celebración de Pentecostés. Entonces es nomás como una referencia. Estamos nosotros en lo que se llama la cuenta de Homer, ¿sí? Que es hasta que viene Pentecostés, que podamos oír la voz de Dios y escuchar esa voz de Dios. Y dentro de esos mandamientos de la voz de Dios estaba: honra a tu padre y a tu madre. Eso era el ordenamiento que el Señor les había dado, y de su propia boca, ¿sí? No era un pensamiento que le había nacido en el corazón a Moisés y que había dicho: sí, voy a poner porque me falta poner algo, ¿sí? Necesito escribir algo. Así es como nos lo pone el mundo. Cuando el rey Salomón recibió a su madre, ¿sí? Nosotros podemos ver eso en Primera Reyes 2:19. Cuando recibe a su madre, fíjense lo que hace: se pone de pie, se inclina delante de ella. Era el rey, ¿sí? Se inclina delante de ella y la hace sentar a su lado, ¿sí? Y la sienta primero y luego él se sienta después, si no lo hizo al revés. Nosotros encontramos muchas veces falta de respeto hacia nuestros padres, porque nosotros, viene papá y estamos sentados ahí tirados: sí, jefe, pásale. ¿Jefe? ¿En dónde está ese término? ¿Jefe? ¿Le decimos jefe a nuestro padre? ¿Sí? ¿En dónde está el término para que nosotros podamos adoptarlo como si fuera algo que a Dios le place que nosotros nos refiramos a? Sí, pásale, Arturito, ¿cómo no? Aquí estoy. ¿Sí? Perdón, yo me puedo llamar así, pero tú no tienes derecho a llamarme así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la relación: yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Sí? No somos iguales. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Sí? Esa relación no se pierde, fíjese. No estamos hablando de un niño de 10 años. No estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de una persona de 90 años que su padre tiene 110 años o 115 años de edad y sigue siendo su padre. Y le sigue teniendo que tener la honra que le tenía cuando tenía 10 años y le sigue tener que seguir obedeciendo como lo obedeció cuando tenía 5 años o 6 años o 10 años de edad. ¿Me entiende la diferencia de lo que significa la relación que nosotros tenemos con Dios, o la relación que Dios espera que nosotros tengamos con nuestros padres? ¿Sabe por qué? Porque nuestros padres representan la figura de Dios en nuestra vida. Ese es el problema, o eso es lo que el Señor quería darle a entender al pueblo. Ves a tu padre, estás viendo a Dios. Ves a tu padre, estás viendo el favor que Dios tiene para contigo, porque Él te cuida, porque Él te alimenta, porque Él te da lo que necesitas, porque Él te llevó y te dio la vida hasta donde tú estás, independientemente de la edad que tengas. Nosotros muchas veces pensamos que cuando llegamos a cierta edad podemos darle una patada: los jefes ya están viejos, están locos, no hay que hacerles caso. Eso es una falta de respeto.
eso no es honrarlos. Eso definitivamente está en contra de lo que el Señor espera de nosotros, porque Él desea que nosotros tengamos ese respeto de una manera perenne, de una manera que no termine. Inclusive, aunque los padres o nuestros padres estén muertos, nosotros necesitamos o debemos de seguirles teniendo el respeto que les teníamos cuando estaban vivos, ¿sí? Necesitamos seguir manteniendo ese respeto, porque es importante que nosotros lo que damos, ¿sí?, nosotros lo vamos a recibir también, como si fuera el reflejo. Lo que tú diste en esta vida como hijo, ¿sí?, o como padre a tus padres, tu hijo te lo va a pagar, ¿sí? Si tú fuiste un desobediente con tus padres, eso es lo que va a hacer tu hijo contigo. Si fuiste un irrespetuoso con ellos, eso es lo que va a hacer tu hijo contigo. Exactamente lo mismo, porque son el reflejo de lo que nosotros les hemos enseñado con nuestro ejemplo. El Señor Jesús les decía a sus discípulos: hagan como los fariseos dicen, no como los fariseos hacen, ¿sí? Porque ellos decían una cosa y hacían otra. Decían cómo comportarse o cómo dirigirse a los demás, y se comportaban de una manera distinta, se dirigían a los demás de una manera distinta. Inclusive el Señor les hace una observación. Dice: ustedes han desechado el mandamiento. Cuando le dicen a la persona, cuando les dicen a sus padres: lo que te debía lo puse en la ofrenda para Dios, y le dice: es corbán, ¿sí? Y el Señor dice: con eso has menospreciado a tus padres y los has desechado y te has pisoteado el mandamiento. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo lo que el Señor te espera de ti. Independientemente de lo que tú hagas, por el lugar en donde estás o por la casa en donde vives, tiene que ver o no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú hagas por tus padres, ¿sí? Lo que tú hagas por tus padres es la obediencia que tú le estás dando a una ley que el Señor te puso. Igual que decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo obedeces, o nada más lo haces cuando vienes a este lugar. No jurarás en mi nombre vanamente, lo haces a todas las veces o nada más cuando vienes a este lugar. La diferencia es que nosotros tenemos que ser congruentes con nuestra vida. Como nos comportamos aquí, debemos de comportarnos afuera. Como somos aquí, debemos de ser afuera. Tal y como nosotros nos relacionamos entre nosotros aquí, debemos de relacionarnos con los demás afuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, porque nosotros somos hechura de Él, somos sus hijos, somos imitadores de Dios. Tenemos nosotros que ser congruentes con lo que pensamos y decimos. Y una de las leyes nos está diciendo que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice Proverbios 23:22, dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye bien lo que le estoy diciendo. Despreciar es cortar de tajo, ¿sí? Cuando usted desprecia a una gente, usted corta la relación de tajo. Cuando usted menosprecia a una persona, usted lo hace por partes, ¿sí? Es más hiriente, si usted quiere, o es igual de hiriente, o es igual de deshonroso despreciar que menospreciar, ¿sí? Porque menospreciar es sencillamente decir: aquí sí te creo y acá no te creo. Despreciar es decir: hazte un lado, no quiero tener nada que ver contigo, ¿sí? Es una diferencia nada más de lenguaje, y el Señor nos dice que nosotros no debemos de menospreciar a nuestros padres, de menospreciar a nuestra madre, ¿sí? Puede decir tonterías, pero no tienes derecho a despreciarla. Puedes decir algo que esté en contra tuya, pero no tienes derecho a faltarle al respeto. Puede decir algo que no cuadra, digamos, en la relación que nosotros tenemos con la sociedad, o con la política, o con las finanzas, o con lo que sea,
Y eso no significa que nosotros tengamos derecho a menospreciar el consejo o la opinión que nos da. Al contrario, debemos de aceptar ese consejo y esa opinión de una manera respetuosa, ¿sí? Aunque estemos en desacuerdo con ello. Pero no significa que tengamos el derecho de menospreciar por el desacuerdo que podamos tener. Toda maldad hecha contra los padres es denigrante contra el hijo que la practica, ¿sí? Acuérdese de eso. El que roba a su padre o a su madre e insiste que no ha pecado, amigo es de gente perversa, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, honrar a tu padre y a tu madre significa obedecerlos sencillamente. Es tan antigua la orden como la paternidad misma, ¿sí? El apóstol Pablo aconsejó a los hijos en Éfeso: obedeced en el Señor a vuestros padres. En Efesios 6:1 lo dice. ¿Por qué? Porque esto es justo. Dice, porque esto es correcto, ¿sí? Y conste que no le está hablando a niños, le está hablando a gentes adultas, le está hablando a gentes que se valen por sí mismos, digamos, y que se sostienen por sí mismos, que no dependen de los padres. Pero eso no significa que tenían el derecho de desobedecerlos cuando existió un consejo de parte de los padres, ¿sí? Obedecer significa escuchar, ¿sí? Estas palabras se usaba para describir al portero que estaba escuchando cuando alguien se acercaba a la puerta. Sencillamente estaba obedeciendo porque le tocaban la puerta, ¿sí? En general, la voluntad de los padres debiera ser una ley para los hijos. Ahorita voy a poner unas condicionantes, ¿sí? Fíjense que ahorita voy a ir más allá en esas condicionantes. En tales condiciones, digamos, una obediencia así pudiera ser una obediencia absoluta. Más aún si recordamos lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas, ¿sí? Dijo en Colosenses 3:20: obedeced a vuestros padres, porque esto es correcto, obedecedlos en todo, ¿sí? Felizmente, digamos, la Escritura nos dice una cosa, nos hace una advertencia: es prioritario obedecer a Dios antes que al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede encontrar con el hecho de que usted puede ser confrontado, digamos, con sus padres, porque usted les está diciendo que usted es un creyente y su padre le dice: no, está renunciando a la creencia, la relación o la religión que mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos nos dejaron, ¿sí? Es preferible o es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? A veces cuando se encuentra, digamos, en esa disyuntiva, acuérdese que por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier orden, de cualquier autoridad, está la autoridad de Dios, ¿sí? Esa autoridad es una autoridad que no se puede limitar, digamos, y no podemos nosotros desconfiar de ella, ¿sí? Si la disyuntiva o la dificultad está en que nosotros, por obedecer a alguien, desobedecemos a Dios, primero es obedecer a Dios que desobedecer a quien sea, ¿sí? Lo fundamental, lo principal, la relación fundamental que tenemos nosotros es con Dios, ¿sí? Antes que con los hombres. No importa la relación de familiar que pudieran tener con nosotros. Está por encima de cualquier vínculo humano, ¿sí? La relación con Dios. En Efesios 6:1 nos dice que hay una razón para esta obediencia. Dice: porque esto es justo, porque esto es correcto. Los padres tienen
el derecho de mandar a sus hijos, y los hijos tienen la obligación de obedecer a sus padres, ¿sí? A veces hay familias en donde las cosas parecen al revés, ¿sí? Son los hijos los que mandan a los padres y los que les dicen a los padres cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es incorrecto, absolutamente incorrecto, porque no fueron puestas las cosas de esa manera. Honrarás a tu hijo para que tus días sean largos sobre la tierra. No fue puesto de esa manera. Fue puesto: obedecerás a tus padres, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. A medida que nosotros ponemos en orden o ponemos nosotros en práctica este mandamiento, nuestros días se prolongan. Nuestros días, nosotros nos hacemos más viejos, pero nuestros días se prolongan porque el Señor nos dejó esto como un premio, como una forma de pago, como algo en lo que nosotros nos podemos identificar como gentes que honraron a sus padres. Y a veces me encuentro con gentes de 80, 85 años y les he dicho: has de haber sido muy buena gente, o has de haber sido muy respetuoso de tus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el pago que el Señor nos da. Honrar a nuestros padres significa respetarlos, les decía. Maldecir de alguna manera es herirles hasta mentirles, desde denigrarles hasta gritarles, ¿sí? Hay quienes los golpean a sus padres, hay quienes se atreven a levantar la mano en contra de ellos, hay quienes les han pegado de cachetadas a su propio padre o a su propia madre, ¿sí? Y esto, por supuesto, delante de los ojos de Dios es un homicidio. Y es un homicidio que tal vez en los términos del hombre nos digan: ¿sabes qué? Hay que mandarlo a educación especial, hay que meterlo, hay que enviarlo con el psicólogo para que hable con él. Pero en los términos de Dios las cosas son diferentes. En verdad, tiene que ser muerto. Para los términos de Dios, no estamos hablando de los términos del hombre, porque los términos del hombre, cree el hombre que es más bueno que Dios. Sencillamente no debemos ofender a nuestros padres bajo ninguna circunstancia. No hay nada que justifique, digamos, esta acción, que es una acción que es contraria al pensamiento y a la idea de Dios de nuestra vida y de nuestra relación. Además de tratar con buenas palabras a nuestros padres y de obedecerlos, hace falta ir a lo práctico, ¿sí? El tema de su sostén material, particularmente en su tercera edad, tiene que ser algo que se debe desarrollar, ¿sí? A veces nuestro padre o nuestra madre nos pide que lo traigamos a la iglesia. Es un ejemplo. Y le decimos: no, porque tengo algo que hacer. Hey, te lo está pidiendo tu papá, te lo está pidiendo tu mamá. Tienes que obedecerlo, independientemente de lo que tengas que hacer, porque tienes que darle honra de alguna manera, ¿sí? Me explico en la diferencia, hermanos. A veces nuestras prioridades están mal puestas en cuanto a lo que nosotros hacemos delante de la sociedad en la que vivimos, porque preferimos darle honra a quien no la merece, digamos, que a nuestros padres. Cuando Israel se quedó solo estaba, digamos, en el desierto, ¿sí? En donde había escaseado la comida y había habido problemas. Recordarán que su hijo José había sido el primer ministro de Egipto. Había alcanzado eso por los sueños y por diferentes circunstancias. Lo mandó llamar, le dio tierra, le dio posesiones, lo protegió, ¿sí? Porque eso era lo correcto. Ahora fíjese la importancia de esto. Cuando estaba muriendo, ¿sí? Cuando él estaba muriendo,
el padre de José, digamos, el soñador, mandó a traer a sus hijos y a cada uno de ellos les puso la mano y les fue dando bendición a uno por uno, ¿sí? La bendición que le dio a Judá nunca se quitó, ni se ha quitado. Dice, sobre ti será el cetro de Israel, dice. Tú serás como león rugiente, etcétera. Le da esa bendición y esa bendición se cumple al pie de la letra, pasados siglos, ¿sí? Pasados siglos se cumple. Cuando el Señor bendice a Abraham, le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Le hace una promesa. Cuando le hace una promesa a los israelitas, a Israel le dice, en ti serán benditas, tú serás bendición a todas las naciones de la tierra, ¿sí? A pesar de que como estén las cosas en el mundo, hermanos, y como esté el mundo en contra de Israel, Israel sigue siendo un foco de bendición para las naciones, porque se cumple en ellos la promesa, porque de ellos nació el que sería Salvador para nosotros, ¿sí? El Señor Jesús vino de ellos precisamente, de ellos vinieron las promesas, de ellos vino la ley. Ellos son los que nos dieron precisamente la entrada para que nosotros tuviésemos salvación. Ellos fueron los que preservaron, ¿sí?, el camino, digamos, hacia esa salvación. Honrar a nuestros padres es uno de los 10 mandamientos, hermano. Es como creer en Dios, ¿sí? Es como no matar, es como no robar, ¿sí? Es igual, ¿sí? En el momento que nosotros no lo hacemos, estamos nosotros transgrediendo, faltando una orden, que es una orden que es criminal, digamos, delante de Dios. Es un mandamiento muy difícil de llevar a cabo. No es fácil el mantener esa honra. No es una cosa sencilla. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, nos resulta muy fácil porque lo único que hacemos es decirlo de palabra, ¿sí? No necesitamos mostrar que creemos en Dios. Yo creo en Dios. ¿Y cómo lo demuestras? Pues no hay forma de hacerlo. Yo sencillamente digo que creo en Él, ¿sí? ¿Pero por qué? Digo, ¿cómo lo hacemos? No, pues voy a la iglesia, me presento ahí los domingos un rato. El resto de la semana me acuerdo de Él, ¿sí? Pero cuando nosotros tratamos de cumplir con el ordenamiento de honrar a nuestros padres, esto es diario, ¿sí? Esto no es el 10 de mayo o el 15 de junio, el 16 de junio, cuando caiga el Día de los Padres, ¿sí? Tampoco cuando se cumple el Día de los Abuelos, ¿sí? Digo, no tiene una fecha determinada. El ordenamiento es un ordenamiento diario. Honrar a nuestros padres es como un tipo de compensación por todo el tiempo que ellos se gastaron en nosotros, ¿sí? Años de cambiar pañales, de pagar educación, de mantenernos, de darnos de comer, de procurarnos tener una carrera, etcétera. Es en realidad, recuerden que esta fue un ordenamiento que se le dio a la nación de Israel cuando el que se ocupaba de ellos era el Señor, ¿sí? No había una obligación subsecuente, digamos, porque los padres hicieron cargo de cambiar los pañales a los hijos durante estos 40 años. Tal vez lo hicieron, no lo sé. Es algo que no sé. Tal vez se les desaparecía los residuos de manera automática, no lo sé, no lo dice la Escritura. Pero lo que sí sé es que el Señor los mantuvo. Lo que sí sé es que el Señor les dio ropa y les dio calzado. Y el Señor se ocupó de ellos, hasta de educarlos, ¿sí? Él proveyó automáticamente a todas las necesidades que había para ellos. Fue precisamente, les decía, en esta generación que el Señor pronunció las palabras en el monte Sinaí: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Honralos, ¿sí? Hay 3 socios, digamos, en la formación de un niño, ¿sí? O en la formación de un hijo. Hay 3 socios.
Un socio es el padre, el otro socio es la madre y el otro socio es Dios, ¿sí? Estos tres son los que lo forman. Nosotros podemos formar o pensar que formamos a nuestros hijos solamente con nuestro esfuerzo, sin necesidad de Dios. Pero si no es por Dios, nuestros hijos no sobreviven. No pueden tener vida si no es por Él. Ellos no pasan una enfermedad si no es por la voluntad y la bondad de Dios. No ocurre nada con ellos si no está Dios presente y activo con ellos, ¿sí? Nosotros podemos proveerles en las cuestiones materiales, pero no en las cuestiones que están fuera de nuestra mano, digamos, o fuera de nuestra fuerza. Debemos nosotros de agradecerle a Dios por esto. Déjenme seguirle, porque traigo muchos apuntes. Fíjense una cosa que hacen los hijos cuando crecen y se casan y forman sus propias familias. La sociedad nos dice que nos enseña que son harina de otro costal. No, son el mismo material, siguen siendo parte de una casa y parte de una familia y parte de un grupo, digamos, que se necesitan visitar y que se necesitan cuidar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando un hijo se va de viaje? No se ocupa ni siquiera en hablarle por teléfono, decir, ¿sabes qué? Ya llegué, el avión no se estrelló, estoy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el padre? Hablarle por teléfono y decirle, hijo, ¿estás bien? ¿Sí? No te falta nada. Fíjense la diferencia de la ocupación. Padres, obedeced a vuestros hijos, porque esto es lo que conviene, esto es lo justo, ¿sí? En lugar de que las cosas sean al revés, que sea el hijo el que se debiera de preocupar. ¿Sabes qué? Necesito avisarle a mis papás. ¡Ay, tú mandilón! Ahí andas avisando. ¡Ey! Es una obligación, es un mandamiento. ¿Por qué pretendes quitarme el mandamiento o el deseo de hacerlo por tus críticas, ¿sí? No se vale. Pero eso es lo que hace mucha gente. En lugar de ser sensibles, digamos, a ese ordenamiento, en lugar de eso se burlan, porque un buen hijo se ocupa precisamente de avisarle a sus padres que llegó con bien, que el avión no se estrelló, que las cosas están funcionando perfectamente. Se les olvidan los correos electrónicos ahora con toda la información que hay, ¿verdad? Si el padre es viejo y no puede valerse por sí mismo, el hijo es responsable de los arreglos para su cuidado. Ájatelas, ya me están poniendo obligaciones. Sí, eso es lo que la Escritura dice. Eso es lo que se tiene que hacer. Imagínense que su padre o su madre no tienen dinero, no tienen casa, no tienen lugar en donde quedarse. Usted tiene que procurarles a ellos un lugar digno. Usted tiene que ocuparse de ellos, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor espera de usted, eso es lo que al Señor le agrada, eso es honrarlos. No solamente el hecho de que se acuerde de ellos el 10 de mayo, es honrarlos continuamente, diariamente, es procurar por el bienestar de ellos, es ocuparse de ellos. El mismo Señor esperaba que el hombre tuviera admiración por sus padres. Usted debe desarrollar admiración por sus padres. Pueden ser muy defectuosos si usted quiere, pero algo tienen de admirables, ¿sí? Esa admiración tiene que desarrollarla. Mi mamá es absolutamente una mujer extraordinaria, porque quién sabe cómo le hace, pero siempre saca las cosas adelante. Es admiración sencillamente, ¿sí? Es procurar considerarlo como un héroe, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba más joven, un día le preguntaron a uno de mis hijos, oye, dice, ¿cómo es Dios? Le preguntaron. Y la respuesta de él es como mi papá.
¿sí? Porque el padre refleja precisamente esa presencia, ¿sí? La madre refleja esa presencia precisamente por el cuidado, las atenciones, porque les hace de comer todos los días y porque les cumple los antojos y porque los apapacha y porque les hace sentir que los castigos a veces no debieran de haber sido tan fuertes, ¿sí? De todas maneras, esa admiración que se tiene que desarrollar hacia ellos es como si fueran héroes, ¿sí? Héroes. A veces tenemos nosotros que trabajar para descubrir las cualidades que podemos nosotros encontrar en nuestro padre o en nuestra madre y apreciarlos y amarlas y honrar, digamos, esas cualidades, ¿sí? Y no solamente cuando están vivos debemos demostrarlas, sino aún cuando están muertos debemos nosotros de estar con esas cualidades presentes, ¿sí? La obligación, a pesar de esto que pudiéramos decir que es una traducción de amor, ¿sí? Es precisamente honrarlos. Tenemos nosotros la obligación de continuar, digamos, con esa honra de una manera interminable, ¿sí? Cuando usted necesite un favor y necesite que el mecánico le arregle el mofle de su carro o el motor de su carro y le pide el favor al mecánico, dígale: hazlo como si lo hicieras para tus padres, ¿sí? Y verá cómo se lo hace más rápidamente. Bueno, pues porque me dijo que me acordara de mi papá y de mi mamá, se la voy a tener listo hoy mismo. Hágalo de esa manera y verá cómo empieza a desarrollar esa conciencia, digamos, de honra que nosotros le debemos a nuestros padres. Una forma de construir admiración es ponerse de pie cuando entra su papá o su mamá. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Dice Proverbios: ante las canas te levantarás, ¿sí? ¿Me oyó? ¿Es cierto? Y vamos a contarnos a ver quién tiene más. Pero ante las canas te levantarás, dice. ¿Por qué? Porque es una forma de honrarlos, ¿sí? El levantarse delante de su padre o delante de su madre es una forma de honrarlos. No se atreva a sentarse en su lugar favorito, ¿sí? A veces es desafiante eso. Es una forma de desafío hacia el Padre. Si me voy a sentar en tu lugar porque no me importa la opinión que tengas, ¿sí? No lo haga. ¿Para qué lo provoca? ¿Sí? Es una manera, digamos, de honrarlo, también el respetar el lugar donde se sienta. Por supuesto, si un padre instruye a un hijo para hacer algo que viola la ley, el hijo no está obligado a hacerlo, ¿sí? No está obligado a hacerlo. De la misma manera, si le dice con quién casarse, tampoco está obligado a hacerlo, ¿sí? Hay ordenamientos en donde se puede desobedecer, digamos, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros obligados a cumplir lo que pudiera llamarse una necedad, ¿sí? Pero eso no significa que seamos nosotros irrespetuosos. No contradigas en nada cuando tu padre dice algo. ¿Para qué? ¿Qué te ganas? Con contradecirlo, ¿qué te ganas? Es más fácil decir: bueno, déjame pensarlo, voy a razonarlo, o lo que sea, ¿sí? Pero mantener ese respeto, digamos, en la relación. Nunca llame a su papá por su primer nombre, ¿sí? No puede hacerlo. Es una falta de respeto absoluta decirle: oye, María. Pues salir la mamá y va a decir: ¿qué te pasa? ¿A quién le estás hablando? Pues a ti. ¿A quién más? Hey, no tienes derecho a hablarme así. No te he autorizado a ser mi cuate, ¿sí? No puedes hablarme de esa manera. No despierte a su papá o a su mamá cuando estén durmiendo.
no lo haga. No es correcto, no es bueno. Tampoco es bueno que los vea desnudos. No es correcto tampoco. No le levante la voz. Usted no puede levantarle la voz a sus padres, bajo ninguna circunstancia. No importa qué tanto lo hagan enojar, usted no puede levantar, no puede ser grosero, no puede decirle ya cállate, o me molesta lo que estás diciendo. No lo puede hacer. Eso no es correcto, eso no está bien. Cuando a veces los padres, fíjese, se sienten incómodos con la manera en la que los hijos, digamos, corrigen y enseñan a sus niños, ¿sí?, a más pequeños. Pero es más importante tener en consideración que por causa de la honra que le debemos a nuestros padres, nosotros debemos de respetar el consejo que nos están dando. ¿Me oyó? Porque hay muchos papás que son muy irritantes y se irritan demasiado porque el abuelo, el padre de aquel niño le dice a su papá: oye, corrige a tu hijo, está haciendo esto y está haciendo... Tú no te metas, ¿tú qué sabes? Yo corrijo a mi hijo como quiera. Eso no es correcto, eso es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? Porque bajo ninguna circunstancia su pretensión es pisotear, digamos, el honor o pisotear la dignidad de su nieto. Al contrario, su deseo muchas veces es hacerle un bien, ¿sí? Pero quien lo esté escuchando no entiende que usted le está haciendo un favor al decírselo. En lugar de eso se molesta, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de nuestro padre que ya murió, podemos decir: mi padre, que el Señor tenga en su gloria, ¿sí?, o que en paz descanse, o que bendito sea su nombre, ¿sí?, o a mi madre, ¿sí? Diríjase a ellos como una forma de honrarlos, ¿sí? Cuando usted esté casado, pues si quiere ponerle el nombre a uno de sus hijos, de su padre o de su abuelo, pues es una manera de honrarlos también, ¿sí? A ver, hay un número de familiares secundarios que también necesitan tener esa honra: los abuelos, ¿sí? Amén. Los suegros, amén, también, sí. Los padrastros, porque también necesitan recibir esa honra, ¿sí? Los hermanos mayores también, los tíos y las tías también. Pero cuando haya conflicto de intereses, el que manda es su padre. ¿Oyó? El que recibe la honra prioritaria es su padre y su madre. Hay padres difíciles, borrachos, golpeadores, que abandonaron su casa, etcétera. El Señor no le pone condicionantes a eso. Cuando le dice honra a tu padre y a tu madre, no le pone condiciones para hacerlo. Lo tiene que hacer independientemente de cuál haya sido el comportamiento de su padre. Si le pegaba o lo golpeaba o lo abandonó o lo que sea, sigue siendo su padre, ¿sí?, o sigue siendo su madre, y tiene que respetarlos y tiene que considerarlos como si estuvieran ahí, con todo el respeto que se merecen, ¿sí? Pues no puede contradecir a su padre públicamente, ¿sí? No lo haga tampoco. Acuérdese que los padres, de alguna manera, en el tiempo de desarrollo, digamos, de la vida de un joven o de un niño, le enseñaron a los niños, o les dieron a entender a los niños: no estás solo, yo no te voy a dejar, no tienes por qué tener miedo, ¿sí?, siempre vas a contar conmigo. ¿Me explico? No se los dice, pero se los hace ver, porque su comportamiento con ellos es de esa manera, ¿sí? No te abandono, no te dejo, siempre vas a contar conmigo.
Bueno, tal vez a medida que la sociedad avanza puede haber la tendencia, digamos, a que los hijos se sientan por delante de los padres, ¿sí? Porque como son más conocedores de la tecnología y conocen lo último en música y en moda, piensan que saben más. Pero en conciencia, digamos, en una conciencia cristiana o de creyente, los padres deben ser respetados porque son la fuente de nuestra tradición, ¿sí? Por un lado. ¿Sabe qué? A mí me hubiera gustado saber cómo eran mis abuelos. Les decía cómo eran mis bisabuelos, ¿sí? ¿Qué pensaban mis tatarabuelos? Yo lo hubiera querido desear, ¿sí? Era un deseo, digamos. Yo quería saber de dónde habían venido, cómo pensaban, cómo eran sus relaciones familiares, digamos, cómo trataban a su familia. Yo lo hubiera querido saber, no lo sé, ¿sí? Estoy limitado hasta mis abuelos maternos. A ellos fueron a los únicos que conocí. A mis abuelos paternos no los conocí, ¿sí? Y hubiera querido conocerlos para saber cómo eran. No sé cuál era su segundo apellido, inclusive, ¿sí? Y digo, no lo sé. Y bueno, pues esa no fue culpa mía, fue el resultado, digamos, de no tener una relación de cercanía con ellos, ¿sí? La Torá, ¿sí? Cuando nosotros regresamos a lo que es la ley de Dios, ¿sí? Digamos, considera que golpear o maldecir a los padres es un pecado tan grave que es digno de muerte, ¿sí? No es un pecado perdonable, ¿sí? Por supuesto, nunca abogaríamos que el golpear a su padre o a su madre fuera correcto, pero tampoco nos sentiríamos cómodos en poner a muerte a alguien por ello. Que lo mandáramos a asesoría familiar, pues sí, estaría bien. A clases de manejo de ira también, sí. A muerte por lapidación, pues tal vez en la época que vivimos no, pero la manera de pensar del Señor es diferente, ¿sí? Acuérdense que Dios ve esto de otra manera cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Lo ve de otra manera. El castigo extremo, fíjese, de golpear o maldecir a los padres de uno enseña la importancia que la moral bíblica da sobre la integridad y decencia de la familia. La rebelión, violencia, insolencia contra los padres de uno, ya sea física o verbal, es una amenaza para el tejido de la sociedad en la que vivimos nosotros. Y precisamente por esa ruptura, digamos, de esa red que nosotros pudiéramos llamar la relación, es porque nuestro país está como está. No, me estoy metiendo en política, les estoy diciendo algo que es real, ¿sí? El país está como está porque los padres no enseñaron a los hijos lo que era ser decente. A veces cuando nosotros nos vemos, vemos novelas coreanas, hermanos. Les recomiendo que vean una novela coreana, la que sea, ¿sí? Y van a ver la decencia que tiene la nación. Saben que cuando hacen una casa, cuando construyen una casa para los padres de la novia, digo, un cuarto para ellos, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque para ellos no son sus suegros, son sus padres, ¿sí? Los padres de la novia para el novio son sus padres. Les dice papá, le dice mamá a su suegra. No le dice, ¿qué hago, suegra? No le llama de esa manera. Le tiene toda clase de consideraciones y respetos, ¿sí? Le decía yo a mi esposa, cuando nosotros, porque veo las caras así, nosotros parecemos coreanos, amor. Estamos bonitos, pues, ¿sí? Cuando cruzamos el estrecho de Bering, perdimos la decencia. Cuando pasamos por Estados Unidos, perdimos el lenguaje, ¿sí? Cuando llegamos a México o cuando llegamos a los países de Latinoamérica, nos convertimos
en lo que ven, que son los países centro y sudamericanos, y el norte también, incluyendo ya Estados Unidos. No tenemos un lenguaje adecuado, no tenemos respeto hacia nuestra familia, no tenemos una sociedad bien entretejida, no tenemos nosotros honor o sentido de patria, ¿sí? Tenemos políticos que roban, gente que mata, nos encontramos tumbas de 300, 400, ¿por qué? Porque aquellos tipos que hicieron eso no tuvieron padre y no tuvieron madre, ¿sí? Ese fue el problema, que les enseñara lo que es la decencia y lo que es el respeto a la vida humana. Ese es el problema. Nosotros tenemos como creyentes la obligación de enseñar ese respeto hacia nuestros padres. Es normal escuchar a los adolescentes muchas veces hablar a sus padres con palabras impertinentes y palabras insolentes, ¿sí? Es normal, lo estamos nosotros viendo, es normal, ¿sí? Pero eso no es correcto delante de Dios. Eso no significa que sea aprobado por Dios, ni que porque nosotros cambiamos del siglo XIX al siglo XX y luego al siglo XXI las cosas hayan cambiado y la moral se haya perdido y se haya transformado, ¿sí? O porque tuvimos guerras nosotros seamos producto, digamos, de esa degeneración de la raza humana. No es normal. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días, fíjese, un espíritu de rebeldía se desataría sobre este mundo. Dijo que los hombres serían soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Eso es lo que le estaba diciendo como una advertencia, ¿sí? Haga de cuenta como una advertencia. Y no fue una advertencia que nos hizo nada más a los mexicanos o a los centroamericanos o a los sudamericanos. No fue una advertencia que les hizo, fue una advertencia que le hizo a todo el mundo. Y todo el mundo está igual, ¿sí? Está igual. Tenemos nosotros la pérdida precisamente de esas virtudes o de esa forma, digamos. Y les decía yo, nos gusta a nosotros ver las novelas coreanas porque son muy decentes. Haga de cuenta que exaltan el valor del hombre, ¿sí? Del humano, cuando no son novelas de tipo de asuntos de ciencia, son de relaciones humanas. No va a encontrar balazos y narcos y gente persiguiéndose y matándose y el malo, sí, y el asesino en serie, no lo va a hallar eso. Eso lo tenemos aquí, allá no lo va a hallar. ¿Es mejor aquella sociedad que la nuestra? Tal vez sí, y la razón por la que tal vez sí es porque sus principios de relación familiar son diferentes. Se respeta, les decía, a los suegros como si fueran el papá y la mamá del yerno o de la nuera, ¿sí? Los tratan de esa manera, con todo el respeto del mundo, ¿sí? El apóstol decía, después de escuchar esas palabras, dice: insolentes, aborrecedores de los desobedientes de los padres, etcétera, dice: a los tales evita. La recomendación de Pablo es un consejo para la crianza de los hijos. La razón de eso es porque si usted le permite a su hijo que vaya con un amigo y se relacione con un amigo que no respeta a sus padres, más vale que no lo deje ir, hermano. Más vale que le diga: a esa casa no vas. ¿Sí? Pero que es mi cuate y mi amigo. No vayas a esa casa, no te conviene, porque es lo mismo que si yo te permitiera que tú te metas en la casa de un narcotraficante o de un homicida. ¿Qué es lo que va a aprender? Es lo malo, precisamente. Sabe que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos no tienen un curso de aprendizaje de cómo ser malos, de cómo portarse mal. Es consideración de los padres el hecho de decir: no hagas esto y no hagas aquello y no hables de esta manera
y pórtate y siéntate a estudiar, porque es muy difícil que encontremos a un hijo que dice, no papá, eso está mal, yo no lo hago así. O usted tiene una por ahí, ¿sí? Yo el 90-95% de los niños que conozco entran a una casa, destienden las camas, les gusta el desorden. Bueno, hay que ordenarlos. Dicen, no seas desordenado, ma. Digo, estaban las camas tendidas, déjalas como estaban, ¿sí? Llegan y hacen un tiradero. No hagas tiradero, levanta tu tiradero, ¿sí? El caso es irlos formando, ¿sí? Porque ese es el trabajo, digamos, de los padres. ¿Qué pasa con un padre que no se tome esa molestia? Pues el hijo tarde o temprano le va a dar dolores de cabeza. Les voy a leer unas, ya casi para terminar, ¿sí? Y es la una, ¿ya les anda por irse? Bueno. Le voy a leer algunos versículos bíblicos, quiero que los tenga en mente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿sí? Está en Éxodo 20:12, ¿sí? Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre tal como te lo ordenó el Eterno tu Dios, para que se alarguen tus días, para que sea bueno para ti, para que sea bueno para ti sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Y luego Deuteronomio 27:16, maldito quien desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá amén, ¿sí? Y luego más adelante dice en Levítico 29, quien maldiga a su padre o a su madre será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre y a su madre, su sangre caerá sobre él. Fíjese que el Señor no tomaba las cosas nada más como si fueran un ordenamiento y ahí se los dejo y ahí, a ver cómo lo manejan. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre será condenado a muerte. Mas vosotros interpretáis así, cualquiera que diga al padre o a la madre es corbán, todo aquello con lo que pudiera ayudarle, ¿sí? Ya no está bajo ningún modo obligado a sostener financieramente a su padre y a su madre. Tal interpretación destruye la ley, y eso es lo que habéis hecho con vuestra tradición, les dice el Señor a los fariseos, ¿sí? Eso es lo que ustedes hicieron con la tradición, metiendo su tradición. Más adelante, hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Hijos, escuchadme. A mí soy vuestro padre, seguid mis consejos y os salvaréis. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos, que la autoridad, dice, y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. Les voy a leer una porción de la versión siriaca, sí, del Antiguo Testamento. Dice, hijos míos, escuchadme a mí que soy vuestro padre, seguid mis consejos y os salvaréis. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre alcanza perdón de sus pecados, y el que honra a su madre reúne una gran riqueza. Dice, el Señor nos da los secretos que los otros andan explotando por ahí. El Señor nos da los secretos para que nosotros lo hagamos. Honra a tu padre y a tu madre, primero para que tus días sean largos, y si tú honras a tu madre, el Señor te va a dar gran riqueza, dice, ¿sí? ¿Cómo le va a hacer? Ese es asunto de Dios, ¿sí? No es asunto suyo, ni métase a la bolsa de valores, no es asunto, es cosa del Señor. Dice, el que honra a su padre tendrá larga vida, y el que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones, porque la bendición del Padre da raíces firmes a una familia.
pero la maldición de la madre las arranca de raíz. ¿Sí? No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esto no es ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empeñate en honrar a tu padre. No le abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No le avergüences mientras viva. Socorrer al Padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Cuando estéis en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados. Como el calor del sol derrite el hielo, el que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Fíjese, lo que les quería decir era la manera en la que Dios trataba precisamente esa relación con unos y otros, ¿sí? Es literatura de la versión siriaca, ¿sí? Quiero pasarles ya, para terminar nada más, le había puesto ahí una hoja que es la número 1. Dice, ¿cómo podemos nosotros demostrar honra a nuestros padres en la gracia y la paz de Jesucristo? Primero es estando en respetuoso desacuerdo. No reprendas, dice, con dureza al anciano, sino que lo exhortaba como si fuera tu padre. Las ancianas como madres. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Hay momentos en que no esté de acuerdo y de todo corazón con sus padres. Puede ser absolutamente diferente en sus opiniones y estilo de vida. Usted demuestra honor resistiendo el impulso de una falta de respeto en sus palabras, en sus acciones, en sus pensamientos o en sus costumbres. Esto es estar en respetuoso desacuerdo. Escuche con paciencia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Nuestros padres no necesitan ir más despacio o escuchar sus palabras de consejo. Hay mucho que podemos aprender de las generaciones pasadas para evitar las trampas y errores. Sin embargo, podemos repetir los errores del pasado si no se reflexiona sobre las ideas de nuestros mayores. ¿Sí? Número 3. Perdone. Yo les perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Hebreos 8:12. Dios en su gracia y misericordia otorga a cada uno de nosotros el perdón a pesar de que merecemos castigo. ¿Cuántos más debemos extender esa misma gracia y misericordia a nuestro Padre? Si no hay dolor que se escapa del toque sanador de Jesús cuando extendemos el mismo perdón que se da libremente a nosotros, ¿sí? Contacte regularmente. ¿Ves con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano? Les decía Pablo a los Gálatas. Somos discípulos de Cristo cuando honramos a nuestros padres con las cartas, tarjetas o llamadas telefónicas. Un pequeño detalle para nosotros puede significar mucho a nuestros padres o abuelos. Demostrar la gracia de Dios manteniendo un contacto regular. Visite fielmente. Espero poder visitar y hablar con ustedes cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Segunda de Juan 12. Su presencia física o contacto enciende el vínculo entre padres e hijos. Una sonrisa, un apretón de manos o un abrazo en nombre de Cristo dice mucho del amor y comunión con vuestros padres. Su Padre en el cielo recibe gloria cuando se toma el tiempo de su apretada agenda para reafirmar su amor y respeto para ellos. ¿Sí? Ayude generosamente.
Primera de Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Su fe en Dios, en el Dios vivo, se revela en la forma de atención que usted le da a sus padres, ¿sí? O abuelos. Número 7 es: ame consistentemente. Que el Señor haga crecer y abundar el amor unos a otros. A veces los padres tendrán que apoyarse en nosotros más de lo que pensamos. Esto puede llevar a que se sientan como si estuvieran siendo una carga. Su amor incondicional demostrado por las palabras y las acciones supera la tentación para ellos a la desesperación. Su amor solo debería aumentar a medida que envejece y apreciar los sacrificios realizados en su nombre. Número 8, sé suave y correcto. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Proverbios 15:23. Puede haber momentos en los que puede tener para corregir a sus padres, o puede tener para corregir a sus padres, y especialmente si deciden continuar en el pecado. Su corrección debe rebosar de amor, bondad y respeto y paciencia. Se reserva la opinión de escuchar su opinión o hacer caso omiso de ella. Así, ignorar no es lo correcto. Número 9 es: recuerde el pasado con cariño. ¿Sí? Siempre hay un grato recuerdo de nosotros. Primera de Tesalonicenses 3:6. No se necesita mucha energía para recordar todo lo que sus padres hicieron mal. ¿Sí? Ellos no eran perfectos, solo Jesús es perfecto. Es más edificante y alentador para nosotros compartir buenos recuerdos. Recuerdo lo que sus padres hicieron, que dieron lugar a su salud, la fuerza, el conocimiento y la gracia para que usted venga a conocer a Cristo. ¿Sí? Y número 10, testifique firmemente. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:11 y 12. Como creyente usted tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio, especialmente con los miembros de su familia. Sus padres pueden ser antagónicos hacia el Evangelio. Sin embargo, por la intercesión y oración del Espíritu Santo harán grandes diferencias. Al permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios y vivir con rectitud, Dios puede cambiar los corazones más duros. ¿Sí? Demostrar honra a tus padres, pues, en todo es algo muy bello. ¿Sí? De manera que nosotros pues tenemos que tener en cuenta y presente en todo momento el mandamiento, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde.